Mateo 28 del 1 al 6. Vamos a leerlo todos juntos. Por favor, respetemos la puntuación para que también en la lectura adoremos a nuestro Dios reverentemente. Mateo capítulo 28 del 1 al 6. Dice así la palabra del Señor, todos juntos. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel, respondiendo, dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Padre, bendice la exposición de tu palabra, que alumbre nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. Un predicador tiempo atrás o años atrás hizo este comentario muy real, muy cierto, donde dice que al ir al cementerio se lee sobre muchas tumbas, en las lápidas se lee este epitafio: aquí yacen los restos de, ¿no es verdad? Aquí yacen los restos de, aquí reposa fulano de tal. Y la pregunta es, ¿y qué epitafio se le debía haber puesto a Cristo en su tumba? No se le pudo haber puesto: aquí yacen los restos de. Creo que el epitafio correcto es lo que dice aquí, versículo 6, Mateo 28, 6. No está aquí, pues ha resucitado. Ese es el epitafio perfecto, es el epitafio correcto frente a la tumba del resucitado en victoria. Hoy en la mañana hablamos un poquito sobre el tremendo apologista Josh McDowell, donde él declaró: si digo que la cristiandad con su Cristo y su resurrección son falsas, debo de desvirtuar, desprestigiar 119 hechos, sucesos y realidades que he encontrado que son verdad y que dan base a que el cristianismo, su Cristo y su religión sí son verdad. Y por supuesto, como consecuencia de este desvirtuar el carácter de Cristo, desvirtuar el carácter único de la Biblia y desvirtuar el carácter de Dios. Tómese en cuenta que la palabra desvirtuar, la práctica de desvirtuar, implica el desvirtuar y el manchar el carácter de algo o de alguien, difamándolo a ese algo o a ese alguien por medio de mentiras y engaños. Y eso, dijo Josh McDowell, no lo haré. Porque hay 119 hechos fehacientes, incuestionables, indubitables, de que la resurrección del Mesías es completamente cierta, avalada, fundamentada sobre una cantidad de sucesos maravillosos, notables y vastos, suficientes para dar a entender que Él resucitó. Y en esta tarde, no pretendo basar el sermón en comprobarle a usted si la resurrección fue o no fue, lo cual fue, es o no es real,
lo cual es real, sino que la base del sermón descansa en el hecho de que el Cristo de la gloria resucitó. Y porque resucitó, Él vive. Y porque Él vive, primer punto, su proclamación es continua. Porque Él vive, su segundo punto es, su persecución es continua. Y porque Él vive, el tercer punto es, su persuasión es continua. Proclamación, persecución y persuasión continua. Porque Él vive. Así que entremos en detalle. Primero, porque Él vive, su proclamación es continua. Busque por un momento allí 1 Corintios capítulo 15. Hay una frase que me llama la atención. 1 Corintios capítulo 15. En este maravilloso capítulo que hemos leído la mitad en la mañana y la mitad de esta tarde, que nos habla de manera maravillosa, portentosa, acerca de la resurrección de Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios. Pero mire lo que dice acá, 1 Corintios 15, del 5 al 11. Dice así: y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y otros ya duermen. Y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Por qué? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Usted entenderá de qué manera Pablo trabajó, predicando de manera incansable. Y dice el versículo 11, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. Primer punto, amados hermanos, porque Él vive, su proclamación es continua. Hermano, es asombroso. Hermano, es impresionante. Es completamente algo impactante al leer las Escrituras y ver la reacción que tuvieron los apóstoles y que tuvieron los discípulos de los apóstoles, aún aquellos que estuvieron con Cristo. Es impresionante, entre un antes y un después, en relación de poner en el medio Cristo no habiendo resucitado y Cristo habiendo resucitado. Y es impactante el cambio de vida, el cambio de actitud de aquellos que conocieron a Cristo antes de morir, o que conocieron a Cristo muriendo, para después de haber muerto y haber resucitado y haberle visto. Es impactante en el libro de los Hechos la manera como este pueblo comenzó a predicar, comenzó a enseñar. Es impactante cómo el apóstol Pedro, por ejemplo, se paró en esa fiesta y dio ese tremendo sermón que como consecuencia 3,000 almas vinieron a los pies de Cristo, el Mesías, el resucitado. Cómo de manera urgente, cómo de manera agresiva, cómo de manera dirigente los seguidores de Cristo anunciaban, proclamaban, predicaban acerca del Mesías y la resurrección de éste, porque habiéndolo visto vivo después de morir, proclamaron que Él vive, y porque Él vive, usted tiene la oportunidad de vivir después de haber vivido. Es impactante. Y si hay algo que murió, si hay algo que fue impactante, vuelvo a repetir, en la iglesia primitiva, fue este concepto, fue esta doctrina, fue esta realidad de que Cristo lo vieron resurrecto. La vida de estas gentes cambió completamente.
Hermano, mire, si usted sale a testificar, si usted predica y no cree que Cristo vivió y resucitó, quédese en su casa. Porque usted está predicando un mensaje muerto. Está predicando un mensaje que no le sirve ni a usted ni a nadie. Usted está predicando religión. ¿Y sabe qué? Y aquí no queremos predicar religión. Aquí queremos predicar salvación, porque Él vive. Óigame, porque Él vive. Por eso salimos, por eso estamos aquí, por eso cantamos, por eso Dios nos dio una propiedad, por eso que usted es salvo, por eso que su vida ha cambiado. ¿Por qué? Porque Él vive. Y porque Él vive, su proclamación es continua. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 2, versículo 14. Hechos capítulo 2, versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras. Y luego dice, como no estamos borrachos como suponéis, pero salte al versículo 22, Hechos 2, 22. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó. Y aquí el mensaje del apóstol Pedro se fundamenta no solo en su muerte expiatoria, sustituta, vicaria, sino que su mensaje se fundamenta en que Él resucitó, que Dios le levantó al Cristo. Varones israelitas, oíd estas palabras: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros con maravillas, prodigios y señales que hizo Dios entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por mano de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Y ahí comienza hablando sobre las palabras proféticas de David. ¿Ok? Pero saltemos al 31, Hechos 2, 31. Viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, hablando de David, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, levantó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Mire para acá. ¿Cuántos testigos de la resurrección de Cristo estaban en ese momento frente a esa tremenda gran multitud de judíos que habían ido a la fiesta? Pedro no solamente era testigo, sino que todos los apóstoles que estaban allí y un montón de gente que había allí ya estaban siendo testigos oculares de la resurrección del Mesías. Y él dice, y él entonces fundamenta este aspecto de la resurrección sobre la base de los testigos. Así que, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros veis y oís. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Y ahí vemos entonces, versículo 41, así que los que 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Capítulo 3, versículo 14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida. Y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Capítulo 4, versículo 9 al 13. Capítulo 4, versículo 9 al 13.
puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Aquí todo esto son pasajes donde se está predicando el mensaje de Dios para salvación. Puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificaste y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo de nuevo la gallardía, la valentía, la sabiduría de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús, que habían vivido, que habían estado, pero no estado con el resucitado. Hermano, porque Él vive, escúchame, porque Él vive, la predicación, la proclamación debe de ser continua hasta que venga. Porque Él vive. Hermano, la práctica fundamental de la iglesia es la predicación, es la proclamación del Evangelio. Honramos a Dios predicando el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Glorificamos a Dios cuando salimos a predicar. ¿Por qué? Porque Él vive. Porque Él vive, entonces los apóstoles y demás discípulos de manera incansable daban testimonio de Cristo resucitado en gloria, porque Él vive, John Huss, Martín Lutero, Zwinglio, Jacobo Arminio y otros fueron los precursores e instrumentos de Dios para la reforma, porque Él vive, han pasado más de 2000 años y su proclamación sigue, porque es continua, porque Él vive, es por casi 40 años que yo le proclamo. Yo me recuerdo cuando el Señor tocó mi vida. Hermano, mire, yo me volví loco predicando, me decían el loco en el vecindario. Recuerdo que había ocurrió un terremoto el 9 de marzo, ya ni recuerdo qué año, pero hubo un terremoto grandísimo, el mismo año que ocurrió un terremoto de México, fue en Chile y a los pocos meses, fue en septiembre en México, y en Chile fue en marzo, pero fueron 2 terremotos grandes. Ahora, en México fue un desastre. Pero yo recuerdo que yo estaba en una iglesita lejos de la iglesia mía, esa iglesita de madera, cómo se movía. Pero yo estaba con un gozo, bailando ese terremoto. Bailé merengue, bailé perico ripiado, bailé cierto ranchera, bailé cumbia, bailé todos los ritmos junto con ese terremoto, porque el templo chiquitico se movía. Y todo el camino iba dando gracias a Dios porque ese terremoto daba evidencia de que la palabra de Dios se estaba cumpliendo. Y luego llegué a mi vecindario y empecé a visitar a las personas. ¡Ay, mi madre! Mire, eso era un desastre. No un desastre. Estaba yo en fuego. Yo tenía, yo no sé cuánto tiempo ya yo tenía entregado mi vida a Cristo, pero mire, eso era predicando y me decía la gente, pero ¿por qué tú estás así? Porque Cristo vive, porque Cristo viene. El terremoto es señal de que Cristo viene. Porque Mateo 24 habla y habrá terremoto y habrá peste y habrá hambres en todos lugares. Y yo me agarré por ahí, mire, y hasta el infierno mandaba a la gente que no me querían escuchar. Pero prefiero predicar mandando a la gente al infierno que no mandándolos al infierno y quedándome callado. Porque Él vive. Tengo casi 40 años proclamando que Cristo viene, que Cristo salva, que Cristo transforma vidas. Porque Él vive, es imposible quedarnos callados frente a musulmanes, frente a hinduistas, frente a taoístas, frente a comunistas, frente a existencialistas, materialistas. ¿Sabe por qué? Porque Él vive.
porque Él vive, nos ha impuesto una carga de proclamarle, porque Él vive, nosotros tenemos y debemos de tener una proclamación continua, porque Él vive. Al proclamarle continuamente, aprenderé a proclamarle debidamente. Repito, porque Él vive, al proclamarle continuamente, aprenderé a proclamarle debidamente. Pastor, yo no sé predicar. La única manera de aprender a predicar es predicando. Y predicando Dios te va a dar la sabiduría. Porque Dios te va a dar una estrategia. Dios te va a dar una gracia especial. Cuando yo estaba en la otra iglesia, ahí donde conocí a Yossi y a mi esposa, a Lilia, a doña Irma, era feliz en ese tiempo. Yo no conocía al pastor Jerry. Y cuando yo en ese tiempo estaba con esta gente, salíamos a predicar alrededor de esa iglesia, allí en Manhattan. Y subíamos esos edificios y no tocábamos puertas, golpeábamos las puertas. Y mire, y yo sin saber cómo predicar, trataba de predicar. Y vuelvo a repetir, y cuando yo no me querían hacer caso, entonces si no quiere escuchar, váyase al mismísimo infierno. Y seguía a la otra puerta, porque yo estaba buscando al que quería escuchar. Obviamente hablando, al que no quería escuchar también le predicaba igual, con ese fuego. Y Dios nos fue enseñando, porque Él vive. Al proclamarle, aprenderemos a proclamarle debidamente. Amén. Cosa importante, porque Él vive. Al proclamarle continuamente, seré lleno del poder de aquel que vive para proclamarle poderosamente. Porque Él vive, al proclamarle continuamente, veré la obra del que vive para animarme a seguir proclamándole. Qué maravilloso es ver almas que rinden su vida a Cristo. Algunos a lo mejor nunca van a llegar aquí. No se preocupe si es una obra suya. Yo recuerdo, yo no sé cuántas veces salimos con Yossi. ¿Cuántas veces salimos juntos a predicar en ese edificio? ¿Cuántas personas hicieron una oración de fe? Yo no puedo decir que son salvos. Yo no tengo esa doctrina, que porque oraron fueron salvos. Yo no creo en eso. Pero se proclamó, pero se enseñó. Y solamente el Señor y ellos saben quién respondió. ¿Cuántos de esas personas, pero fueron cientos, por no decir miles, que hicieron oraciones de fe allá en Manhattan, en todo el área de Washington High, en el Alto Manhattan, por todos esos edificios? ¿Cuánta gente? Pero tenían unas listas inmensas. Ahí fue cuando conocimos a la hermana Mecho. Escúcheme, y yo no sé cuántos de ellos respondieron, pero yo soy libre de la sangre de ellos. Porque Dios, porque Él vive, nos manda a predicar al que vive. No predicamos al muerto. No tenemos una cruz de un muerto, no tenemos un Cristo pegado en una cruz, porque eso simboliza un Cristo muerto. Yo no adoro a un Cristo muerto, yo adoro a un Cristo vivo. Y tampoco adoro la cruz, sino que adoramos al Cristo de la cruz, al Cordero de Dios que fue inmolado y derramó su sangre por nosotros y resucitó al tercer día. Porque Él vive, su proclamación es continua. Vuelvo a repetir lo que he dicho semana pasada. Una de las columnas vertebrales que la iglesia necesita es programa de evangelización, programa para salir a ganar almas, programa para salir a predicar. La única manera que la vida cristiana se mantiene viva, se mantiene despierta, es haciendo la obra de Dios. Dios nos dejó el servicio, Dios nos dejó el servirle de diferentes maneras, principalmente predicando y testificando para que el creyente no se muera.
porque el servicio a Dios y de manera especial el salir a predicar mueven músculos de nuestra vida espiritual, mueven la santidad, por ejemplo, mueven el gozo, por ejemplo, mueven esa satisfacción que tiene de que algo estamos haciendo para Dios. Imperfectamente, porque somos imperfectos, no importa lo imperfectamente que yo puedo hacer para Dios, Dios lo torna perfecto, porque Dios es el que hace el poder. Uno mete las patas con la gente, uno se equivoca con la gente. Yo nunca me olvido un joven que salió, una vez predicando con Yossi, un joven salió y me exasperó, y yo como que me exasperé, y le dije algunas cosas que no fueron muy apropiadas. Y Yossi trabajaba ya como maestra, quizás tú no te recuerdas, y Yossi le dio palabras de sabiduría en ese momento, y se puso por el frente porque yo me exasperé por algunas cosas que estaba haciendo y diciendo ese muchacho. Y Yossi se metió en el medio, y Dios la usó para calmar los ánimos. Nunca me olvido de eso, porque uno aprende de todas esas cosas. Hermano, porque Él vive. Proclámale, anúnciale, predícale. Y no hables de la iglesia. Y tampoco digas, porque Gabriel dice eso. ¿A quién le importa a quién es Gabriel y a quién le importa lo que dice Gabriel? La Biblia es lo que dice, Dios lo dice. Primer punto, porque Él vive, su proclamación es continua. Segundo, no solamente porque Él vive, su proclamación es continua, sino que porque Él vive, su persecución es continua. Hechos capítulo 3. Oh, mi hermano, mire, yo le voy a decir algo. Aquí no le vamos a hablar cosas bonitas. Aquí le vamos a hablar de la realidad. Hay privilegios en la vida cristiana. Hay responsabilidades en la vida cristiana. Hay trabajos en la vida cristiana. Pero hay momentos que son duros también en la vida cristiana. Y uno de esos momentos duros es porque Él vive, su persecución es continua. Y cuando digo su persecución es continua, no es que Él vive y nos persiga, es que el mundo nos persigue porque Él vive. Hechos capítulo 3. Hechos capítulo 3. Versículos del 11 al 26. Aquí fue sanado un cojo, fue sanado alguien enfermo por el poder de aquel que vive. Entonces dice el versículo 11, Hechos 3:11, y teniendo asidos, es decir, tomados a Pedro y a Juan, el cojo que había sido sanado, todo el pueblo atónito concurrió a ellos al pórtico que se llama de Salomón. Viendo esto, Pedro respondió al pueblo, varones israelitas, ¿por qué os maravilláis de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro poder o piedad hubiésemos hecho andar a este hombre, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, a quien vosotros entregasteis y negasteis delante de Pilato, cuando éste había resuelto ponerle en libertad. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Hermano, escúcheme, a los apóstoles podían criticarle muchas cosas, pero algo nadie le podía criticar, que habían visto al Cristo viviendo, al Cristo muriendo y al Cristo resucitado. Por eso ellos dicen, de lo cual nosotros somos testigos. Versículo 16. Y por la fe en su nombre, a este que vosotros veéis y conocéis, le ha confirmado su nombre. Y la fe que es por él, es decir, por el Señor, ha dado a esta completa sanidad en presencia de todos nosotros. Mas ahora, hermanos,
Sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que su Cristo había de padecer. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado. Aquí en desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A Él oiréis en todas las cosas que os hablé, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado, también han anunciado estos días. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. Los apóstoles hicieron milagros, los apóstoles comenzaron a predicar, los apóstoles comenzaron a anunciar al que vive, y porque Él vive había sanado a este hombre enfermo. Pero mira el capítulo 4, hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de entre los muertos, y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque ya era tarde. Hermano, este pasaje y una cantidad grande de pasajes más enseñan que porque Él vive, no solamente su proclamación es continua, sino que porque su proclamación es continua, su persecución también será continua. Allá en Manhattan nos salieron una cantidad de demonios, una cantidad de gente increíble. Increíble. A mí me salieron con perros, a mí me salieron con cuchillos. En Manhattan. Quizás podríamos decir en estos lares, en estos sectores, en esta geografía, pero allá en Manhattan. Y nos decían todo tipo de improperio, porque Él vive, la proclamación es continua, y porque Él vive, no solamente la proclamación es continua, sino que la persecución también será parte y será continua. Hermano, cuando alguien anuncia a Cristo, anuncia al Mesías, va a haber persecución. Va a haber algún grado de conflicto, va a haber algún grado de lucha, va a haber algún tipo de grado de descontento de alguna de las gentes a las cuales se les predica. Hay gente que tiene demonios. Eso es parte de la proclamación continua, porque la persecución es continua. Y es interesante, Pastor Jerry, nadie caza un conejo muerto, está muerto. Nadie caza un venado muerto porque está muerto. ¿Sabe por qué hay persecución cuando proclamamos a Cristo? Porque Él está vivo. Hermano, si estas gentes que odian el Evangelio, si estas gentes que odian a Cristo, y este gobierno está llena de gente satánica que odian a Cristo, ¡lo odian! ¿Sabe por qué lo odian? No odian a un Cristo muerto, odian a un Cristo vivo. Y porque Él vive, lo persiguen. Porque nadie persigue a un conejo muerto. Es ridículo atacar una religión. Es ridículo atacar una fe. Cuando su líder, y todo ello implica que está muerto. Pero ¿por qué hay tanta persecución contra Cristo? ¿Usted ha escuchado hablar mal del libro del Mormón? No, nadie habla mal. ¿Usted ha escuchado hablar mal del Corán? No, nadie habla mal del Corán. ¿Pero por qué todo el mundo critica la Biblia? Porque ella vive, porque está viva. Porque Él vive. Su persecución es continua.
Y en el libro de los Hechos, amados hermanos, Hechos capítulo 4, 17 al 18, 21, Hechos capítulo 5, 17, 18, 32, 33, 40, 42, Hechos capítulo 6, 12 y así sucesivamente. En el libro de los Hechos se ve cómo eran atacados los apóstoles, cómo eran perseguidos los mensajeros. ¿Y usted cree que se va a librar de eso hoy día? A la cárcel yo no quiero ir, pero si necesito ir a la cárcel yo voy a ir. No me voy a quedar callado predicando en contra de cosas que el gobierno no quiere que se prediquen. Ellos no me van a callar a mí. Ellos no me van a callar. Voy a predicar en contra de todo lo que la Biblia dice, aunque el gobierno no quiera que se diga. Porque Él vive. Yo sé que hay que pagar un precio. Porque Él vive, te van a tirar la puerta. Porque Él vive, te van a decir fanático. Porque Él vive, te van a decir pastorcito. Porque Él vive, te van a decir que te están lavando el cerebro. Yo prefiero que me lave el cerebro un hombre de Dios con la Biblia y ni el diablo con el mundo. Porque alguien te tiene que lavar el cerebro. O es el mundo o es Dios. Porque Él vive, te van a decir gloria a Dios. Porque Él vive, te van a decir que te están robando el dinero. Esa pobre mujer ayer, ñañita, me dijo, todos ustedes son unos ladrones. Y ella no sabe que yo era pastor. Y todos ustedes como iglesia roban. Le dije, ¿de qué país es usted? Yo soy del Ecuador, me dijo. Yo soy del Ecuador. Ah, usted, ñañita. Permítame decirle algo con todo respeto. El hecho de que venga un ecuatoriano o un ñañito y me robe el reloj, ¿significa que usted como ecuatoriana también yo la voy a culpar de ladrona? No, me dijo, no. ¿Verdad? ¿Verdad que no? Porque yo no puedo culpar por un ecuatoriano que me robe un reloj. No puedo pensar que todos son ladrones. Y permítame decirle esto. Sí, hay pastores que son ladrones, pero hay curas que son ladrones. Hay pastores que han violado muchachitos. Hay curas que han violado mucho más porque las estadísticas son vastas. Porque hay que hablarle a la gente. ¿Ok? Me detuve para hablarle algunas cositas. Ahora, escúcheme usted. Pero tienen que haber pastores como sacerdotes buenos. Y tienen que haber iglesia buena. De la misma manera que yo no la puedo culpar a usted porque un ecuatoriano me robó un reloj. Usted no puede culpar a todas las iglesias que son ladronas. Porque no podemos tener un cerebro tan pequeño. Tenemos que tener una mente amplia. Es verdad, me dijo. Es verdad. Hermano, pero cuando usted predica, se van a reír de ti. Ustedes jóvenes, señorita, varones, cuando prediquen a un compañerito en clase, se van a reír de usted. Te van a criticar. Te van a mandar a callar. Pero ¿sabes qué? Pero tienes que entender que porque Él vive, te mandan a callar. Porque nadie manda a callar a alguien que tiene un mensaje muerto. Porque no tenemos un Cristo muerto. Tenemos un Cristo que vive. Amén. Porque Él vive, primeramente su proclamación es continua. Porque Él vive, su persecución es continua. Porque Él vive en el año 64 después de Cristo. Nerón incendió Roma y culpó a los cristianos y a miles y miles de antorchas humanas alumbraban los jardines del palacio. Porque odiaban y odian al que vive. Porque Él vive, Esteban fue muerto lapidado, Hechos capítulo 7. Porque Él vive, Jacobo fue muerto por Herodes, Hechos capítulo 12. Porque Él vive, Pedro fue crucificado boca abajo. Porque Él vive, el apóstol Pablo, dice la tradición, que fue decapitado por Nerón el año 67. Porque Él vive, el apóstol Juan fue desterrado, exiliado a la isla de Patmos. Y según los que dicen que saben, dice que fue metido en un aceite caliente. Pero que Él vivió, porque Él vive aproximadamente 1200 años después de Cristo. Se asesinó aproximadamente a 50 millones de herejes, entre comillas. Eran creyentes, pero la religión tradicional y las religiones del Estado, Iglesia Católica, Iglesia Luterana, Iglesia Anglicana, Iglesia Presbiteriana, mandaron a matar miles y miles de creyentes. No solamente en Europa, aquí en Estados Unidos,
llegó la persecución de todas estas iglesias que se habían unido al Estado y mataban a los creyentes. Aún llegaron aquí a Estados Unidos, anglicanos, católicos, presbiterianos, luteranos. Dije anglicanos, mataban a los creyentes en nombre de la fe. ¿Sabe por qué? Porque Él vive. Y eso no lo cuenta la gente, todo el mundo se queda callado. A mí me importa un comino. Yo digo lo que es la historia porque es real. Recuérdense que la historia se dice y se cuenta de acuerdo al escritor, pero no hay mejor realidad que decir cómo fueron las cosas, porque Él vive. Las iglesias, aquí está, porque Él vive, las iglesias protestantes, luteranas, calvinistas, anglicanas, presbiterianas, 1600, 1800 por ahí después de Cristo, una vez constituidas en religiones de Estado, Suecia, Alemania, Francia, Inglaterra, perseguían, quitaban propiedades, torturaban y mataban a los que seguían y creían en el que vive. Principalmente perseguían, amados hermanos, a los anabautistas, los perseguían de una manera pero sin misericordia, en nombre de Dios, en nombre de su fe. El verdadero cristiano jamás debe perseguir a nadie. Es preferible que te persigan a ti. El verdadero cristiano jamás debe de matar a alguien en nombre de Dios. Es preferible que te maten a ti. Porque Él vive en Pakistán, el año 1980, 2 hombres, uno de 44 años y uno de 1 año, fueron sentenciados a pena de muerte por su fe. ¿Y qué tiene que ver el niño de 1 año? El papá y el hijo. Porque Él vive en México, el año 1990, como uno de los muchos ejemplos que pueden haber en México. Pastor fue brutalmente asesinado, dejando una viuda con 7 hijos, por creer en el que vive y predicar y proclamar al que vive. Porque Él vive en diciembre del año 2006, un grupo de familias en el estado de Guerrero, cerca de Tlapa, fueron salvajemente atacados, golpeados, y sus propiedades fueron expropiadas, siendo finalmente echados de ese pueblo por creer y proclamar al que vive, porque Él vive. Si usted ha creído en el que vive, ya ha sido objeto de burla, crítica, rechazo, desprecio, humillación en su trabajo, amistad de familia, escuela, diciéndole toda clase de insultos, improperios, pastorcito, fanático, aleluya, religioso, vendepatria. Como me decía esa mujer, Dios no le va a perdonar porque usted se cambió de religión, me decía. Pobre viejita, ay mi madre, porque Él vive simplemente porque usted decidió creer en el que vive, en su trabajo, en su familia, dentro de sus amistades, va a tener algún tipo de repercusión negativa de ellos para con usted. ¿Por qué? Porque la persecución es continua, porque Él vive, su persecución ha sido, es y será real, porque Él vive, usted ha creído en alguien vivo. Por lo tanto, será objeto de algún tipo de agresividad, actitud verbal, física, en su contra. Una pregunta, escúcheme. Si usted fuera arrestado por la fe en Jesucristo, pregunta un comentarista por allí, ¿habrían suficientes pruebas y evidencia en su contra para condenarlo a cadena perpetua? ¿Habrían suficientes evidencias en su contra de que usted es un verdadero creyente para condenarlo? Mira, ¿cuál es su nombre? Tony, venga, váyase a la cárcel. A usted lo condenamos por predicar el Evangelio. ¿Habrá suficiente evidencia en su contra para que lo condenen? Más vale que sí. Más vale que sí. Porque no vale la pena simplemente que te condenen por venir a la iglesia y nada más. Si te van a condenar, mejor que te condenen por todo lo que debemos y tenemos que hacer. Policarpo, al morir. Dice la historia que Policarpo, una noche, ese fue uno de los padres de la iglesia, de la era post-apostólica. Cristo, apóstoles, y después los discípulos de los apóstoles, los padres de la iglesia. Y dice la historia que Policarpo una noche estaba durmiendo y soñó que se quemaba. Y cuando despertó, dice que contó el sueño a los que estaban con él.
y le dijeron, mira, yo soñé que estaba durmiendo y la almohada se me quemaba. A mí me van a venir a buscar y me van a quemar en la hoguera. Exactamente al otro día, el Imperio Romano fue a buscar a este viejito de 80 años. Y lo ataron a un palo lleno de leña abajo. Y le dijeron, rechaza a Cristo, rechaza la fe. Rechaza a Cristo, rechaza la fe. Y no te vamos a quemar, te vamos a soltar. Y el viejito dijo, he servido a mi Cristo toda la vida. He servido al que vive toda la vida. Y le he proclamado y le he predicado. Y él nada ha hecho en contra mía. Al contrario, he recibido muchas bendiciones. ¿Lo he de negar yo ahora? De ninguna manera. Los historiadores dicen que no murió con la hoguera. Pastor Jerry dice que lo quemaron y no murió por el fuego. Y cuando vieron que el fuego se había apagado y seguía vivo, entonces lo ensartaron con una daga en el corazón y terminaron matándolo. ¿Y usted cree que alguno de nosotros vamos a correr mejor suerte? Pida a Dios, si usted no quiere sufrir el nombre de Cristo, pida a Dios que se lo lleve ahora. Porque la cosa viene fea. Recuérdese lo que pasó en Canadá. En Canadá está estrictamente prohibido predicar ciertos temas, porque los pastores y los predicadores van a ir presos. Y lo que sucede allá, luego llega acá. Y luego pasa para allá, y luego pasa para todas partes, y se inunda con ese veneno. Por lo tanto, si usted no quiere pasar toda esa penuria, empiece a rogar a Cristo que se lo lleve antes mejor. Que se muera de un ataque al corazón, o que se muera dormido, pero que no llegue ese momento que le toca sufrir en nombre de Cristo. Porque viene. Porque Él vive, su proclamación es continua. Porque Él vive, su persecución es continua. Finalmente, porque Él vive, su persuasión es continua. Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26. Pastor, ¿qué es esa palabra persuasión? Persuasión es aquella forma especial de comunicar una verdad. Los abogados se especializan en esto. A los abogados se les enseña a presentar los casos de tal manera que persuadan al juez en favor de lo que están diciendo y crean todo un tipo de características, formas, maniobras, aquí hay que llorar, aquí hay que reír, aquí hay que suplicar, y una serie de formas para persuadir al juez en favor de lo que el abogado quiere y dice. Entonces, persuasión es aquella forma especial de expresar verdades, de expresar ideas, de tal manera que el que las oye, las crea, se convenza y se convierta. ¿Me explico lo que estoy tratando de decir? Hechos capítulo 26. Hechos capítulo 26, versículos. Bueno, mire, del 12 al 18, Pablo relata su conversión, que se le apareció Cristo rumbo a Damasco, y viene toda esta historia. Pablo obedece a lo que Cristo le dijo en visión, fue a Damasco, y en el versículo 19 en adelante, Hechos 26, 19, por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que estaban en Damasco y Jerusalén, y por toda la tierra de Judea, y a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Y comienza a predicar el apóstol Pablo frente al rey Agripa, versículo 24, diciendo él estas cosas en su defensa. Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey, ¿qué rey? El rey Agripa, que estaba ahí, que lo estaba escuchando, pues el rey sabe estas cosas.
delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora quién el rey, nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. Versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Aquí el apóstol Pablo estaba siendo usado por el Señor y usando palabras persuasivas para convencer a alguno de los oyentes. Y él se dio cuenta que Agripa estaba medio noqueado y comenzó a darle como Rosalío, como boxeador. Ve cuando tenía al contrincante medio mareado, ahí Rosalío comenzaba a darle con la derecha y con la izquierda hasta tumbarlo. El apóstol Pablo aquí empezó a darle con la izquierda y con la derecha al rey Agripa, porque se dio cuenta que estaba tocado. Por eso le dice, versículo 27, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo, Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Hermanos, porque Él vive, su proclamación es continua, porque Él vive, su persecución es continua, porque Él vive, su persuasión es continua. ¿Qué significa esto? Que el Espíritu Santo todavía sigue llamando, que el Espíritu Santo todavía sigue persuadiendo, que el Espíritu Santo todavía sigue trabajando, y es algo continuo, y la gente se sigue salvando, y la gente sigue creyendo, y la obra de Dios se hace en diferentes partes. Toda esa gente que vino en la mañana, ese grupito nuevo, algunos ya habían escuchado, pero nuevamente tuvieron la oportunidad, le dieron la oportunidad a Dios y al Espíritu Santo para que al escuchar el mensaje ellos pudiesen recibir algún grado de bendición. Mire, toda esta gente que vinieron, casi todos ya habían venido en otra oportunidad y saben lo que aquí se predica, y saben lo que aquí se enseña, y aún así vinieron. ¿Por qué? Porque esperan algo, porque quieren algo, pero no podemos forzarlos. Tenemos que dejar que la persuasión de Dios, que es continua, los alcance, los ataque, los contrite, los entristezca del pecado que hacen y vengan en fe y arrepentimiento a Jesucristo. Porque Él vive. El hermano Alex fue salvo, creyó a Jesucristo hace ya un tiempo atrás, porque el Señor venía persuadiéndolo. Porque Él vive, tú fuiste persuadido para creer. ¿En qué momento o en qué tiempo? No lo sé, pero tú fuiste persuadido para creer. Porque Él vive, la proclamación es continua. Porque Él vive, la persecución es continua. Porque Él vive, la persuasión es continua. Porque Él vive, el ciego Bartimeo fue sano y salvo. Porque Él vive, Mateo, Zaqueo, publicanos, cobradores abusivos fueron salvos. Porque Él vive, el endemoniado de Gadara fue libertado, desatado, salvado. Porque Él vive, la mujer samaritana que había tenido 5 maridos y el que tenía ni era el de ella, conoció al que vive y se entregó al que vive y proclamó a su ciudad al que vive. Porque Él vive, la mujer con 12 años de padecer flujo de sangre fue sana y salva. Porque Él vive, un borracho, un drogadicto, un fornicario, un asesino, un hechicero, un idólatra, un mentiroso, un envidioso, son perdonados, son restaurados. Porque la persuasión de Dios a través de la palabra de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, es una constante persuasión. Porque Él vive, su persuasión es continua. Y es que hoy por hoy Dios sigue persuadiendo, incitando, motivando, convenciendo a que usted se entregue a Jesucristo para ser perdonado, restaurado, regenerado, salvado. Porque Él vive. El que vive le trajo aquí en este día, invitado por algo, por alguien, y están escuchando allá amigos que no conocen a Cristo, porque Él vive. Dios le está permitiendo escuchar estas verdades para que la persuasión de Él le alcance y usted acepte y se entregue al que vive. Porque yo no sé cuánto tiempo usted va a vivir y va a tener oportunidad. Porque Él vive.
Porque Él vive, su persecución, su proclamación es continua. Porque Él vive, su persecución es continua. Porque Él vive, su persuasión es continua. Y porque Él vive, nadie nos va a sacar de aquí hasta cuando Cristo venga. Amén. 3 verdades simples. Proclamación continua, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos, porque Él vive, su persecución es continua. Prepárese para la guerra, porque va a haber persecución, va a haber burla, va a haber crítica. Y porque Él vive, tenga por seguro y tenga por certeza de que porque Él vive, su persuasión trabaja. El Espíritu Santo está convenciendo, el Espíritu Santo sigue hablando, el Espíritu Santo sigue trabajando en esas mentes y en esos corazones. Repito, no nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo segaremos si no desmayamos. Amén, puesto en pie. Padre, le damos gracias por este tiempo, por su palabra. Le damos gracias porque hasta aquí nos ha ayudado. Le damos gracias porque usted ha sido bueno. Rogamos su bendición sobre lo que queda de este servicio, de este día especial. Gracias, Padre, porque Él vive, estamos aquí. Porque Él vive, seguimos aquí. Porque Él vive, estaremos aquí. Hasta que venga a buscarnos el que vive. Bendice tu iglesia, tu palabra en nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén, amén. Hermanos, Señor, le bendiga, Pastor Jerry.